Bendiciones, amadas. Dios te bendiga. ¿Cómo están? Espero que muy bien y con una actitud positiva, sobre todo abriendo su mente y su corazón en este día para poder recibir tanta enseñanza, pero principalmente para que tú lo puedas poner en práctica, no solo en tu vida, sino en tu casa y con todas aquellas personas que nos rodean día con día. Hoy estamos nuevamente en este maravilloso devocional, Una mujer de reino, conociendo un poco más la esencia de este ministerio, conociendo un poco más cómo ser una verdadera mujer de reino a través de este libro maravilloso que nos enfoca de una manera especial la aceptación de nuestro propósito, de nuestro poder y de las posibilidades que Dios pone día con día en nuestras manos y en nuestra vida. Hoy estaremos hablando las posibilidades de la mujer, de una mujer de reino. Este capítulo número 7, donde seguiremos aprendiendo y conociendo un poco más de testimonios, pero cómo esos testimonios va reflejando ese crecimiento en cada una de nosotras como mujeres y como también los siervos del Señor de la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento de la palabra del Señor también vivieron estas dificultades y estas pruebas que los hicieron mantener su postura y su fe en el Señor, pero sobre todo que dejaron huella. Espero en el Señor y con todo el corazón que tú seas una mujer que quiere dejar huella a través de esas posibilidades de la vida, el cual hicieron crecer realmente tu fe. Y hoy vamos a continuar con esta historia. Iniciamos con un testimonio, iniciamos con una historia corta para poder desarrollar la lectura completa y las reflexiones por medio de este audio, ¿verdad? Y vamos a enfocar que cuenta la historia que había sido un invierno duro en las montañas rocallosas. La nieve se acumulaba cada vez más, la temperatura había bajado a menos de cero y se mantenía allí. Los ríos se congelaron, la gente estaba sufriendo. La Cruz Roja usaba helicópteros para llevar provisiones. Después de un día largo y difícil, mientras regresaban al campamento base, el equipo de rescate vio desde el helicóptero una cabaña prácticamente cubierta por la nieve. De la chimenea salía un débil hilillo de humo. Los hombres imaginaron que las personas de la cabaña probablemente estarían muy escasas de comida y de combustible. A causa de los árboles, tuvieron que aterrizar casi a 1 milla de distancia de la cabaña. Cargaron el pesado equipo de emergencia sobre sus espaldas. Caminaron penosamente con la nieve hasta la cintura y llegaron a la cabaña. Exhaustos, jadeando y transpirando, llamaron a la puerta y finalmente respondió una delgada y demacrada mujer montañesa. El líder apenas logró pronunciar las palabras: Señora, venimos de la Cruz Roja. La mujer estuvo callada un momento y entonces dijo: ha sido un invierno duro y largo, hijito. No creo que podamos donar nada este año. Muchas mujeres se encuentran en situaciones similares a la de la montañesa. Sientes como si hubieras agotado cada gramo de energía, de alimentos, de reserva y de conocimientos prácticos para satisfacer las necesidades de las personas que tienes alrededor. Y sin embargo, alguien viene a golpearte la puerta. El problema es que se hace difícil distinguir que sea persona
o que esa persona no esté ahí para pedirte que le des algo más, sino para ofrecerte ayuda. Aunque los miembros de la Cruz Roja en realidad se habían acercado para ayudar a la mujer, ella supuso que era como tantos otros de una larga fila de personas que necesitaban algo de ella. A veces es difícil distinguir cuando Dios está enviándote ayuda, porque viene envuelta en un velo de fe. Hay que quitar el velo antes que puedas darte cuenta realmente de lo que Dios está haciendo. Muchas mujeres de la Biblia, cuando se enfrentaron a una carencia o una necesidad, tuvieron que salir en fe antes de ver que la respuesta de Dios iba a satisfacer sus necesidades con abundancia. La frase dar un salto de fe implica un movimiento rápido y seguro en una dirección en la cual el destino es invisible. En el 2011, Luis y yo estuvimos en Sudáfrica y vimos un hermoso animal llamado impala. El impala tiene la singular capacidad de saltar a unos 3 metros de altura. También puede dar saltos de más de 9 metros de largo. En África, el impala corre y salta libremente en los parques naturales completamente abiertos o en las reservas de vida silvestre. Sin embargo, el impala, a pesar de su don de saltar alto y largo, puede ser fácilmente contenido en un recinto de zoológico cuyas paredes no tengan más de 1 metro de altura. Eso es porque el impala no salta cuando no puede visualizar a dónde aterrizará. Queda atrapado en limitaciones autoimpuestas porque es incapaz de dar un salto de fe. Para muchos, la fe es un término amorfo que no parecemos comprender. Debido a que carecemos de fe, estamos confinados detrás de los muros del miedo, la duda, la inseguridad y la autopreservación. Sin embargo, la fe es el camino mismo a la libertad. En pocas palabras, la fe es actuar como si Dios estuviera diciendo la verdad. Es proceder según sus palabras, sin tener que ver primero ninguna prueba de lo que Él dice que es verdad. Suelo resumir la fe de esta manera. La fe es actuar como que algo es así, aun cuando no sea así, para que pueda ser así simplemente porque Dios lo dijo. La fe, antes que nada, no es lo que sientes, no es una emoción. De hecho, muchas personas pueden sentirse llenas de fe sin tener absolutamente nada de fe. Esto es porque la fe no es funcional ni útil hasta que se convierte en una acción. La fe siempre involucra a tus pies. Por eso Pablo dijo que caminemos por fe, no que hablemos por fe. Sabes que tienes fe por lo que haces, no solamente por lo que dices o por lo que sientes. Eso es muy importante nosotros poderlo comprender. Y hablemos de Séfora. La Biblia está llena de mujeres a quienes Dios les pidió que caminara un camino de fe, tal como Cristal ha descrito en esta historia del libro Una mujer del reino, con algunos de sus testimonios que ella ha compartido. Realmente poder leer y saber la esencia de esta mujer nos ha llevado a tener fe. De hecho, mientras leía atentamente las escrituras en busca de las historias adecuadas para hacer una demostración de mujeres de fe, encontré tantas mujeres que tuve que ser muy selectivo. No alcanzaban las páginas de este libro para incluir a cada una de ellas,
pero quiero que miremos con atención algunas otras historias poderosas. Una mujer actuó en fe a pesar de seguir a su esposo, Moisés, que estaba haciendo enojar a Dios. Si sabes cómo debe haberse sentido Séfora, ten cuidado de que el amén que digas ahora sea tan fuerte que tu esposo pueda escucharte. No se sabe mucho acerca de Séfora. Sí sabemos que era de origen africano. Era la hija de un hombre llamado Jetro, que tenía una posición respetada como sacerdote de Madián. También sabemos que Séfora se casó con Moisés después de que él huyó de Egipto y que su matrimonio interracial había sido la causa de cierta contienda en la familia biológica de Moisés. Números 12. Séfora era una proselita de la fe. Ella creía en el único Dios verdadero, el Dios de Moisés, demostrando tener temor de Dios y fe en el cual Moisés parecía haber perdido la fe. Moisés había recibido la orden de circuncisar a su hijo primogénito como una muestra de su compromiso con el pacto de Dios. El pacto era el único acuerdo que Dios había establecido entre él y sus seguidores. Los israelitas, según la cultura y la tradición, era responsabilidad del padre educar a su familia en la fe y enseñarles a realizar varios actos simbólicos y demostraciones de fe. Dios le había dado instrucciones a Moisés porque tenía una gran tarea para que Moisés hiciera. Debía ir a decirle al faraón que el juicio de Dios estaba a punto de llegar. Entonces le dirás, esto dice el Señor, Israel es mi primer hijo varón. Éxodo 4:22. El primogénito varón era el hijo de privilegio y de honor. Dios estaba aclarándole ese punto al faraón porque quería que el faraón dejara partir a sus hijos, los israelitas. No obstante, como el faraón se negó a dejar que Israel se fuera, Dios dijo, te ordené, deja salir a mi hijo para que pueda adorarme. Pero como te has negado ahora, mataré a tu primer hijo varón. Éxodo 4:23. Fue un alto precio el que tuvo que pagar el faraón por rebelarse contra Dios. Dios le había dicho claramente a Moisés que este era el mensaje que debía transmitir. Pero entonces surgió el problema de Moisés. Rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Esto lo puedes leer en el versículo 24. Este es el mismo Moisés para quienes Dios anteriormente había dicho que tenía grandes planes. Es el mismo Moisés que Dios había elegido para que fuera su líder y su portavoz. Sin embargo, ahora Dios buscaba darle muerte. Este es un gran giro en los acontecimientos, si es que alguna vez existió alguno. Sabemos la causa por la que ocurrió este giro debido a lo que Séfora hizo a continuación. Pero Séfora tomó un cuchillo de piedra y circuncidió a su hijo. Por el prepucio tomó los pies de Moisés. Versículo 25. Ella hizo lo que Moisés no quiso hacer. Ella encontró el valor para realizar lo que Moisés no pudo hacer. Cuando Moisés estaba fallando como líder espiritual en su hogar, Séfora se levantó en fe e intercedió por él. Moisés había fallado al no alinear a su hijo primogénito con el pacto con Dios. De manera que Séfora tomó el asunto en sus propias manos porque ella temía a Dios.
Séfora sabía que el juicio de Dios estaba sobre su esposo, así que ella hizo lo que muchas mujeres han hecho desde siempre. Se interpuso entre el juicio de Dios y la persona que iba a ser juzgada. Interponerse es actuar en obediencia intentando desviar el juicio de Dios que está previsto para otra persona. Muchas mujeres se han interpuesto en un acto de fe a favor de otro, tal vez por un hijo obstinado o incluso por un marido. Has desviado el juicio de Dios y dieron lugar, en cambio, en la bendición. El acto de fe de Séfora, mujeres del reino, se produjo con un poco de frustración, pero Séfora tomó un cuchillo de piedra y circuncidió a su hijo. Con el prepucio tocó los pies de Moisés y le dijo: Ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Versículo 25. Ella estaba molesta. Había recaído sobre sus hombros el ejercicio de algo de suma importancia espiritual y dejó que Moisés supiera cómo se sentía ella al respecto. Debido a que la ira de Dios estaba contra Moisés, él podría haber provocado que Dios destruyera a su familia. La fe de Séfora fue lo único que se interpuso entre la destrucción y el futuro. Como resultado de la fortaleza de la fe de Séfora, el Señor lo dejó en paz. Versículo 26. La fe de Séfora salvó la vida de Moisés y de su familia. Muchas vidas se han salvado porque una mujer del reino se interpuso donde esposos y padres fracasaron. Lo he visto infinidad de veces. En varias sesiones de consejería, el hombre está claramente equivocado en lo espiritual. Sin embargo, Dios parece bendecir a la pareja de una forma u otra. Gracias al coraje de la fe de la mujer, eso planea preguntas que escucho con frecuencia durante la consejería. ¿Qué haces si tu esposo no ocupa el lugar de líder? ¿Qué sucede si él no asume la responsabilidad de guiarlos espiritualmente o de ejercer el liderazgo en el hogar? ¿Qué significa ser sumisa frente a la falta de sumisión del cónyuge ante Dios? ¿Cómo sigues a un automóvil que está estacionado? Claramente el hombre no es la guía espiritual, pero así y todo tampoco quieres ser tú lo que tú seas. ¿Qué hacer entonces? La vida de Séfora da una respuesta. Cuando se trata de una cuestión de obediencia a Dios, de cumplir con los mandamientos de Dios, actúa sea como sea. Cuando se trata de una cuestión de principios, no de preferencia, te sometes a Dios. Verás, la sumisión no quiere decir que no hagas nada. La sumisión significa que te rindes a la voluntad revelada de Dios porque tu compromiso con Dios es mayor que el compromiso que tienes con tu esposo. El hombre suele pensar que ser la cabeza es un cheque en blanco para darle órdenes a su esposa y que haga o no haga lo que él quiera. Si su esposa no lo hace, él la llama rebelde o desobediente. Sin embargo, la validez de su autoridad como cabeza se basa en la sumisión de esa cabeza. El hombre a Jesucristo. Los hombres suelen citar la mitad del versículo, con lo cual se pierde el sentido completo, pero las Escrituras esboza la definición de ser la cabeza. Veamos en la palabra de Dios en 1 Corintios 11:3. Hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. El orden está claro. Dios, Cristo
hombre, mujer. Pedirle a una mujer que se someta a un hombre que no está alineado debajo de Dios y de Jesucristo es pedirle que se someta a otro que no es Dios, cosa que ella nunca deberá hacer. El hombre tiene la responsabilidad de sujetarse a Dios antes de pedirle a su mujer que se sujeta a él. En los años que llevo reuniéndome con parejas en dificultades, he descubierto que el principal punto de contienda es que la mujer muchas veces lucha entre someterse a un hombre que evidentemente no vive una vida espiritual madura y las enseñanzas de Dios sobre cómo debe vivir ella su vida. Si hay que tomar una decisión sobre un principio espiritual específico, cuando el hombre no está alineado bajo ese principio, la elección tiene que ser someterse a Dios. Es por eso que la Biblia restringe la palabra sumisión. No se trata de una sumisión con todo incluido. Las escrituras dicen claramente que la mujer debe someterse a su esposo como el Señor. Efesios 5:22. En otras palabras, hay un compromiso superior que el que tiene con tu esposo. Y ese compromiso es con Dios. Así que si alguien trata de decirte que la sumisión significa que tienes que hacer cualquier cosa que diga tu esposo, sin importar si está de acuerdo con Dios o no, esa persona está usando mal el término. Lamentablemente, este es uno de los principios que más se usa incorrectamente y uno de los más que se abusan hoy en día en los hogares cristianos. Además, muchas veces es una de las principales causas que llevan a la ruptura de la vida familiar. Séfora honró a Moisés honrando a Dios. Como consecuencia de su fe, su familia fue salvada. Si te das cuenta, amada, es importante saber que nosotros tenemos que ser esa ayuda idónea de bendición, esa ayuda idónea que deje huella en el corazón de las personas, pero también de tu vida. Y eso es lo que el Padre Celestial necesita de una mujer de reino. Yo no sé qué te ha pasado en la vida. Tal vez tuviste un hijo de soltera o te casaste con un hombre que te maltrataba o abusaba de ti. O quizás tomaste decisiones que te alejaron de la voluntad de Dios. Sea como fuera, tengo la seguridad de que si respondes en fe al único y verdadero Dios, si lo honras con tus actos, a pesar del caos que te rodea, si eliges andar por el camino de la fe al que Él te ha llamado, aunque estés insegura sobre el resultado, Él te honrará, te protegerá y te proclamará como una mujer de reino. Puedes confiar en Dios a pesar de lo que está sucediendo a tu alrededor. Eso es lo que necesitamos nosotros en esta vida. Necesitamos ser mujeres de fe, mujeres que se levanten, mujeres que puedan ver eso tan especial que Dios ha tocado en nuestra vida y que va dejando poco a poco esa huella en nuestro corazón. Quizás tú te has sentido como Rahab. ¿Quieres conocer un poco más de ella? Dame otros minutos más para que puedas tú tener un concepto real de lo que hoy quiere hablar Dios a tu vida. Rahab, otra mujer que se interpuso a favor de su hogar, fue Rahab. A juzgar simplemente por su nombre, Rahab no venía de una familia que creía en el Dios único y verdadero. El nombre de Rahab comienza con la palabra Ra.
Ra es el nombre de un falso dios que representaba al sol o a los poderes creativos. Raab provenía de un pueblo de personas conocido como cananeos. Al haber sido criada en un ambiente pagano, Raab había sido formada para elegir un estilo de vida humillante. Raab era una prostituta. Algunas personas la habrán llamado una ramera o una cualquiera. Algunos se habrán referido a ella como una libertina, una acompañante, una perra o una zorra. Independientemente de cómo se referiría a ella, todos los títulos significaban exactamente lo mismo. Raab se ganaba la vida sirviendo a los deseos sexuales de los hombres. Así como es clave en el negocio de bienes raíces, también lo era para el negocio de Raab. La ubicación era lo más importante. Se había asegurado un sitio excelente en la muralla de la ciudad. Tanto los viajeros que pasaban por ahí como los hombres de la ciudad que salían podían detenerse fácilmente para pasar 1 minuto o 10 con Raab. Leemos, la casa de Raab estaba construida en la muralla de la ciudad. Josué 2:15. Tal vez fue precisamente porque los extranjeros visitaban la casa de Raab tan a menudo que los espías que Josué había mandado para que echaran un vistazo a Jericó se detuvieron y se ocultaron en la casa de Raab, aunque intentaron pasar desapercibidos. La presencia de los espías llamó la atención de los hombres del rey. Por eso el rey mandó emisarios para que lo localizaran. Es entonces cuando Raab se enfrentó con la decisión de su vida. Correría el riesgo de morir súbitamente por albergar a los espías si los emisarios del rey los encontraban, o se arriesgaría a sufrir el inminente desastre que se acercaba por parte del Dios de los israelitas. Puede conocer muchísimas cosas de la persona por lo que hacen, más que por lo que dicen. Los hechos de Raab demostraron dónde estaba realmente su fe. Estaba en el Dios único y verdadero. Lo sabemos porque ella mandó a los emisarios del rey a perseguir inútilmente a los israelitas. Mientras ayudaba a los espías, regresaban fuertemente a su ejército, que estaba esperándolos. Raab respaldó sus hechos con sus palabras cuando manifestó por qué había hecho lo que hizo. Raab le dijo a los espías: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que hicieron a Sehón y a Og, los dos reyes amorreos, al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. ¿No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor? A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas, pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Versículo 9:11. La fe de Raab controlaba sus pies. Su fe determinaba lo que hacía. Escondió a los espías y luego les dijo por qué. Sin embargo, no se detuvo ahí. También les dijo a los espías que quería hacer un trato con ellos. Al fin y al cabo, ella acababa de salvarles la vida. Así que salvarle la vida a ella y a su familia sería actuar en reciprocidad. En el versículo 12 al 13 dice: ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Denme una ganancia de qué,
Cuando Jericó sea conquistada, salvarán mi vida y también la de mi padre y mi madre, mis hermanos y hermanas y sus familiares. Rahab hizo un trato con el pueblo de Dios, les pidió bondad y les recordó que acababa de ocuparse de ellos bondadosamente. Por ese motivo quería que fueran bondadosos con ella y con su familia. Ella utilizó la palabra hebrea chesed, que a veces ha sido traducida como bondadosamente. Chesed no quería decir solamente ser amable. Chesed quería decir específicamente lealtad y fidelidad. Chesed aparece más de 200 veces en el Antiguo Testamento y se refiere ahora a la actitud hacia un acuerdo o un pacto. Es una palabra que se usa más que cualquier otra para definir el vínculo de pacto. La mayoría de las veces fue usada para describir la cobertura del pacto de Dios sobre el pueblo de Israel y a pesar de su infidelidad. Así que aquí podemos ver cómo Rahab tuvo esa decisión, tuvo ese salto de fe, tuvo la oportunidad de servir al Señor. Y aunque la muralla se desmoronó por completo alrededor de esa familia de Rahab, su casa permaneció intacta. Ella y su familia se mantuvieron a salvo. Estoy seguro de que la gente no pudo entenderlo en ese momento y probablemente muchos ni siquiera podían creer de qué forma todos los que estaban en su casa pudieron salir ilesos. No obstante, eso fue así por causa de la cobertura Chesed, del pacto de Dios. Aquí podemos ver, mis amadas, que ese acto de fe, ese acto de amor, ese acto de obediencia pudo más que cualquier cosa. Me da curiosidad saber qué pensaron Rahab y su familia al sentir los temblores cuando la muralla de Jericó empezó a sacudirse. Se les había dicho que no salieran de su casa y sin embargo ahora su casa amenazaba con sepultarlos vivos. Algunos dicen que la fe de Rahab estuvo en esconder a los espías. No obstante, su fe fue más grande. Pudo haber estado en quedarse adentro mientras las paredes se desplomaban alrededor de ella. Imagina la tentación de salir corriendo cuando empezaron los temblores, los sacudones, ¿verdad? Y el derrumbe. Sin embargo, Rahab se quedó adentro por la fe que tenía en lo que le había dicho de los espías y en última instancia por su fe en Dios, sabiendo que se le había dicho que iba a estar segura dentro de su casa. Lo único que hizo el ejército y lo único que podía hacer era caminar alrededor de la muralla. Las escrituras no dicen en ninguna parte que al llegar a la zona de la muralla donde vivía Rahab, el ejército caminó en puntitas de pie. Más bien, Dios tiró abajo la muralla al mismo tiempo que protegió la porción donde permanecía Rahab y su familia. Quizás sientas que todo lo que te rodea se desmorona. Te parece que estás viendo temblar tu vida y las paredes que se suponía que debían defenderte y protegerte están viéndose abajo. No obstante, si estás donde Dios dice que te quedes, quédate ahí. Quiero que sepas que puedes confiar en Dios a pesar de lo que está sucediendo a tu alrededor. Tanto Séfora como Rahab nos dieron ejemplos de mujeres cuyas posibilidades aumentaron gracias a su fe. El marido desobediente de Séfora finalmente guió a la nación de Israel para que saliera de la esclavitud y del cautiverio en Egipto. Rahab eventualmente se casó con un respetado constructor y arquitecto llamado Salma, el fundador de la ciudad de Belén.
Puedes leerlo en Primera de Crónicas 2:11 al 51 y 54. Ninguna de estas mujeres provenía del linaje de Israel, ninguna de ellas. Según su cultura y su entorno, hubiera sido reconocida por tener un tremendo potencial. No conocemos el pasado de Séfora, pero sí sabemos que Rahab tuvo un pasado accidentado. A pesar de eso, Dios honró la fe de ambas mujeres, quienes finalmente vivieron sus destinos gloriosos. Así es, mis amadas. Hoy hemos tenido una lectura de mucha bendición y de mucha enseñanza. Yo te agradezco de todo corazón que te hayas tomado el tiempo de escuchar esta reflexión cuya lectura está dando una gran lección a nuestra vida. Sigamos adelante porque este devocional seguirá hablando aún más a nuestra vida espiritual y a nuestra propia vida rutinaria. Dios te bendiga, Dios te guarde. Se despide de ti con mucho cariño tu hermana y amiga Carol de L. Bendiciones.